solo vamos a utilizar dos. Una es la Reina Valera 1960, que es la que nosotros, la mayoría, usamos, y la otra es la NBI, la Nueva Versión Internacional. Esta nueva NBI, la que a la mayoría de iglesia evangélica no le gusta porque la siente rara, pero sin embargo es la Biblia más completa que hay en el momento, la NBI. La Reina Valera fue escrita por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, y solo uno la tradujo de los idiomas originales al español. Sin embargo, la NBI fueron 100 exégetas. Los exégetas son los estudiosos eruditos de la palabra, y ahí habían lingüistas que se van a la raíz etimológica de la palabra. ¿De dónde viene esa palabra? Hubieron arqueólogos ahí, hubieron de todo tipo de gente preparada en su campo, y fueron 100 personas las que lograron hacer lo que es la NBI. Por ejemplo, en la 1960 se encuentran algunas interpolaciones. Es un lenguaje que a veces no se utiliza en las iglesias porque como que es un lenguaje muy técnico, y uno se queda aquí que es una interpolación. Son cosas, pero son añadiduras que a veces se le dieron a la escritura, a las traducciones, para tener un sentido más claro de lo que el escritor quería decir. Sin embargo, los principios son eternos y se mantienen. Por ejemplo, hay versiones en África donde los africanos antes nunca habían visto lo que es la nieve. Ellos no sabían eso, y por eso cuando en Isaías capítulo 1, versículo 18, el Señor hace un llamado a la nación de Judá y le dice: venid luego y estemos a cuenta. ¿Se puede ese versículo? Si tus pecados fueran rojos, ¿cómo qué dice? O negros, ¿cómo qué dice? Fueran negros como la grana, ¿qué dice? Serán emblanquecidos como qué. Búsquelo, no tenga pena, ahí aparece. Isaías 1:18. Vea cómo dice. Y les estoy hablando que los africanos nunca habían visto la nieve. Pero sin embargo, a raíz de la tecnología que ahora hay, ya muchos la han visto por televisión. Bueno, la hemos visto porque yo nunca la he visto así en directo. Me imagino que algunos sí, que han viajado a Estados Unidos, pues tuvieron el privilegio de verla y de sentir el frío. ¿Qué es lo que dice? Si fuera. Ajá. Ahí parece, hermano, gracias. Aunque los pecados fueran como la blanca cabeza, como la grana, ¿ves? La grana es negro, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Mas sin embargo, en unas versiones de África, lo que dice es bien feo, como compara Dios el pecado con lo negro. Entonces, dice luego la versión, ok, entonces, pero la versión para los africanos dice, serán emblanquecidos como el blanco coco. Entonces, para nosotros es absurdo, pero para los africanos sí es, porque ellos fue lo que vieron, el coco, es lo más blanquito que ellos habían visto. El sentido era que ellos pudieran comprender lo que estaba diciendo, que aunque el pecado fuera negro, 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 significa que Dios lo puede transformar blanco, blanco, blanco. Amén. Vale. Entonces, hoy vamos a hablar en esta hora, vamos a ver formas, algunas formas, para leer y estudiar la Biblia con eficaz. De eso vamos a hablar. Entonces, la primera cita que vamos a leer ahí es Nehemías capítulo 8, versículo 8. Mire lo que dice Nehemías, la Reina Valera 1960, la que usted tiene en sus manos. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso dice la 1960. Pero la NBI dice, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Si usted ve, no es la misma oración, mas sin embargo da a entender lo mismo, y la versión de abajo está más clarificada. El objetivo es que estos exégetas lo hicieron con el objetivo de que la iglesia de Cristo pueda comprender mejor la palabra de Dios. Ahora quiero que veamos Nehemías 8:8. ¿Me ayuda ahí, por favor? Nehemías, Salmo 19. Salmo 119, versículo 130.
Ahí vamos a detener, con esos dos versículos vamos a Salmo 119, versículo 130. Ahí lo tenemos. El Salmo 130, el Salmo 119, perdón, en el versículo 130, en la versión 1960 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Pero luego la NBI dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. ¿Cuál versículo se entiende mejor? Es el de abajo. Es el de abajo. Entonces, la NBI, la que a nosotros no nos gusta, es la mejor que hay. Porque es más clara. Claro, estamos acostumbrados. De hecho, yo uso la 1960 porque, pues, todos usan esa. Aunque yo tengo la NBI, tengo algunas versiones de la Biblia. Pero a mí me gusta. Pero hoy vamos a hablar sobre eso. Formas de cómo leer la Biblia de una forma, de leer y estudiar la Biblia de una forma eficaz. Fíjese que la mayoría del pueblo de Dios, y no vamos a hablar exegéticamente, no vamos a hablar de un estudio profundo. Aquí no vamos a hablar de teología. Vamos a hablar de cosas sencillas que nosotros podemos hacer y que sin embargo no lo estamos haciendo. Por ejemplo, hay personas que dicen de que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Y es normal. Es normal, pero hoy vamos a ver por qué es que a veces nosotros nos cuesta comprender la palabra de Dios. La Biblia hace muchos siglos atrás solo la tenían los católicos. No estaba al acceso de las personas. Por eso toda la gente, lo que el Padre decía, eso era. Pero sin embargo, cuando este hombre, Martín Lutero, con la Reforma, y hubo un acceso más con Gutenberg en la imprenta, el primer libro que se escribió fue la Biblia, pero tener un ejemplar de la Biblia era carísimo. Pero sin embargo, se fue popularizando más, la ciencia avanzó, la tecnología avanzó, y al extremo que hoy muchos tenemos ya lo que son ejemplares de la Biblia. Y hoy hay muchos ejemplares en nuestras manos, demasiados diría yo, demasiados porque no los leemos. Nosotros nos hemos quedado, yo no entiendo la Biblia, pero vamos a ver por qué es que nosotros no entendemos la Biblia. Lo primero que vamos a ver es el primer paso es que hay que leerla, y apúntelo si quiere. Lo primero que hay que hacer, hay que leerla como un libro. Así se lee la Biblia. La Biblia se lee como un libro, porque es un libro. Viene del griego biblión, y esa palabra significa biblios pequeñitos. De manera que la Biblia es una colección de libros pequeños, pero es un solo libro que tiene unidad. Lo primero que hay que hacer es leer la Biblia como lo es, como un libro. Y esta Biblia, ese libro sagrado, se divide en dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Usted bien puede leer, si quiere, de Mateo, Apocalipsis, o puede leer de Génesis hasta Malaquías. Pero ¿por qué es que no se entiende? Porque no se lee como un libro. Pongamos un ejemplo. Aparte que en nuestra cultura no se es muy asiduo a la lectura. Si usted ve a los niños, no se les enseña a leer. No hay clubes de lectura. Por ejemplo, alguien que mire, le va a prestar este libro. ¿Y cuánto? Yo estaba leyendo uno de Perry Lloyd Schaeffer, tiene 735 páginas. Y todo eso va a leer. Entonces, pero vámonos a uno más sencillo, de un escritor, de un libro normal. El coronel no tiene quien escriba. Ese es un libro de Gabriel García Márquez. Tiene como 104 páginas. Pero de repente viene un día nuestro hermano Francisco Ayala y dice, voy a leer la página 53, un pedacito, la mitad de la página. Y la leyó. Pero luego, dentro de 2 días, dice, voy a leer la página 70. Y lee otros 2 párrafitos. Pero luego él vuelve a leer dentro de 2 días la página número 2. Pero luego él vuelve a leer dentro de otros 2 días la página 84. Pero luego él vuelve a leer la página 40 y está leyendo pedacitos. Entonces, mi hermano Francisco nunca le va a encontrar sentido a lo que es el libro ni el argumento, porque está leyendo pedacitos. Y eso sucede con la Biblia. Nosotros leemos pedacitos de Biblia. En el día del culto, ¿dónde vamos a leer ahora? Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y ya no leímos más. Entonces, ese es un error por el cual nosotros no comprendemos la Biblia.
porque nunca nos hemos tomado el tiempo ni la dedicación para agarrar con seriedad. Del tiempo y de la dedicación que usted y yo pongamos y de la pasión que sintamos, así vamos a leer la Biblia. Porque usted puede decir, voy a leer un capítulo semanal. Vamos a llegar a ancianos y no vamos a terminar de leer. ¿Por qué? Porque la Biblia, que es un libro, tiene cerca de 1500 páginas. Y si un libro de 100 nos cuesta leerlo, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que su iglesia, que sus hijos conozcan la Escritura. Entonces, la Biblia tiene una unidad. Aunque sí, la Biblia tiene cerca de 4000 años de civilización humana. Desde 4000 años antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo se escribió la Biblia. El último libro que se escribió fue el Apocalipsis. Algunos estudiosos dicen que fue en el año 96. Y el primero que se escribió fue no Génesis, fue Job, que es el primer libro. Aunque en la Biblia no aparece cronológicamente. Entonces, nosotros difícilmente podamos entender la Escritura si nosotros leemos una porción aquí y otra porción allá. Yo no estoy usando principios teológicos, estoy usando principios prácticos. Porque si nos vamos a lo teológico, nos vamos a enredar más y es lo que no quiero. Voy buscando que usted aprenda a leer la Escritura, paso a paso. Hay métodos de estudiar la Biblia en un año. Pero hay quienes de que en la Biblia, por ejemplo, empiezan a leer y se necesita continuidad. Porque voy a leer Génesis y empiezan a leer en enero Génesis. Pero ya donde llegan a la genealogía dicen, ay, esto para qué lo voy a leer, no lo entiendo. Y se lo saltan o no lo leen. Pero la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios. Esa genealogía que usted no entiende, en el instante, más adelante la va a entender. Porque los judíos tienen su genealogía. ¿Cómo empieza Mateo? Mateo empieza con una genealogía. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Luego, ¿qué sigue? ¿Desde David hasta dónde? ¿Hasta dónde? Ay, hermano. Son 42 generaciones las que hay ahí. Pero sin embargo, usted se hace cuenta, hay nombres que fueron omitidos. Entonces, esa genealogía que usted leyó en primer libro de Crónicas, del 1 en adelante, ahí le sirven. Entonces, la Biblia sí se necesita leer, pero si usted no se decide a leerla como un libro, no la va a entender. Que hoy voy a leer Génesis un pedacito, y mañana Apocalipsis un pedacito, y de ahí Mateo otro pedacito, y de ahí Salmos otro pedacito, y de ahí Proverbios otro pedacito. No lo va a entender. La Biblia, lo primero hay que leerla como un libro, que es lo que es, como un todo, unidad. Fue escrita por cerca de 40 personas en diferentes épocas. Tiene un periodo de 1500 años para que se escribiera. Y ahí hubieron pescadores, hubieron reyes, hubieron sacerdotes que le escribieron. Pero la Biblia tiene unidad, porque el Espíritu Santo le inspiró. Entonces, lo que usted y yo necesitamos para empezar a leer la Biblia es leerla en una forma ordenada. Empiece de Génesis, pero le vuelvo a hacer énfasis. Si usted lee un pedacito hoy y un pedacito mañana, no la va a entender. Y si usted lee solo un pedacito el día del culto y viene una vez a la semana, no la va a entender más. Y por eso no hay cambios en la vida del cristiano. No es porque Dios no quiera, porque la Biblia nos enseña cómo tiene que ser nuestro peregrinar en la vida. Esta es la brújula que Dios nos dio. Pero si nosotros no le damos importancia a esto, no van a haber cambios en nosotros. Así que el primer método, que es sencillo y práctico, es leerla como lo es un libro. Y aunque tenga 1500 páginas, llévelo por secciones. Llévelo, vaya aprendiendo. El segundo paso para poder entender la Escritura es tener un diccionario. Un diccionario, así como lo escucha, un diccionario español. Nosotros tenemos una versión de la Biblia que es traducción de los originales y está traducida al español.
Pero sin embargo, nosotros en la Biblia encontramos palabras que no son de uso común y que no tienen sentido teológico. Son palabras comunes, pero que nosotros no las escuchamos comúnmente y por eso no las entendemos. Usted en la Biblia va a encontrar palabras comunes como barbecho, pábilo, tamo, como pámpano, terraplén. Si usted ya las ha leído. Pero ¿y eso qué significa? Y hay personas que se han acercado a mí y me han dicho, pastor, ¿y esto qué significa? Y yo le he dicho, búsquele un diccionario. No es porque yo no quiera responder. Una no la sé, otra sí la sé. Pero el problema es que si yo lo hago, estoy fomentando a que seamos haraganes. Entonces, ¿quién sabe qué es barbecho? ¿La he escuchado alguna vez? ¿Barbecho? ¿A qué suena? A barbudo. Pero no es eso. En nuestra mente así suena. Pero barbecho no es eso. Barbecho se le llamaba cuando Dios le dijo a la nación de Israel, 6 años vas a cultivar la tierra y el 7º va a descansar. Entonces el barbecho se le llamaba ese año de reposo que tenía. Ese es el barbecho. A eso se refiere. Ahora, cuando usted lee una porción de eso, por ejemplo, busque Proverbios 13:23. Téngame paciencia, hermano. Proverbios 13:23. ¿Qué es lo que dice? En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Ahí está esa palabra. Entonces, alguien podría decir, uy, en los barbudos del pobre. Porque esa idea da. Pero si usted lo busca en un diccionario, se va a dar cuenta que es barbecho. Es ese tiempo que la tierra reposaba. Entonces, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Porque la tierra reposaba un año para que recobrara todos los nutrientes. Entonces, cuando al 8º año se empezaba, esa tierra daba lo que ese año no trabajó y el que entonces había mucha abundancia de cosecha. La palabra terraplén, ¿qué significa terraplén? Aparentemente sonaría como un caliche del Salvador. Terraplén, como quien dice templiski, frases muy coloquiales. Pero terraplén es lo que se utiliza para un agujero cubrirlo de tierra o levantar una parva de tierra. Entonces en la Biblia eran como montañas de cosas de tierra para subir. Nosotros queríamos subir este techo y no había escalera. Empezaban con todos los soldados a echar el montón de tierra, hacían como un volcán de tierra y allí subían para saltar los muros. Eso es terraplén. Usted ha escuchado la palabra esquife, que aparece en el libro de los Hechos. ¿Qué es esquife? Son palabras completamente españolas, pero como no tenemos un diccionario, nos queda, ¿qué es esquife? Suena como a esquiar, pero esquife son los botes pequeños que los barcos traían, o los botes para cuando el barco se iba a hundir, soltaban esos barquitos y ahí la gente se salvaba. Entonces muchas veces nosotros, por descuido y por no tener un diccionario, nosotros nos quedamos, no entiendo, entonces mejor ya no leo. Estamos hablando de cuestiones prácticas, no teológicas. Va a encontrar palabras que son teológicas, porque como ejemplo va a encontrar justificación, que en el diccionario, en el de la RAE, Real Academia Española, va a encontrar esa palabra, pero no tiene el sentido teológico que la Biblia le da. Va a encontrar redención, pero que si usted ya le lleva el sentido teológico a la Biblia, que lo vamos a ver más adelante, usted se va a dar cuenta que quiere decir otra cosa. Entonces lo que nosotros necesitamos es eso, el conocer y tener un diccionario. Y hoy, aunque usted no tenga un diccionario, con la tecnología avanzada, usted se mete a Google y no entiende una palabra y la busca. ¿Qué para ustedes qué es óbito? ¿Alguien que tenga una idea? Óbito. ¿Qué piensan que es óbito? No tenga pena equivocarse. ¿Qué creen que es óbito? Óbito es un muerto. Y de ahí viene la palabra obituario. Va a firmar el obituario, le dijo, cuando usted va a firmar. Entonces, muchas veces nosotros, porque son palabras que no están en nuestro lenguaje cotidiano, no las entendemos. ¿Qué es precoz? ¿Alguien tiene una idea de qué es precoz?
no preñez, precoz. Precoz es antes del tiempo. Dicen, ese muchacho es bien precoz. O sea que es listo. ¿Sí? Entonces son palabras que nosotros las encontramos en la Biblia, muchas palabras, y no las entendemos por no usar un diccionario. ¿Amén o no amén? Sí es cierto, hermano. Entonces nosotros nos complicamos. Entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo entiendo la Biblia? Un diccionario. Y ahí vamos. Ya solo nos faltan 9 páginas. Se lo he sintetizado. Me salieron 5 páginas de 24. Haciéndoselo sencillito para que usted me lo logre comprender. Tercero punto es que tenemos que comprender que la Biblia es un libro especial. La Biblia es un libro especial, es lo que le decía hace un momento. Hay cosas que en la Biblia nosotros no las vamos a poder interpretar porque contiene cerca de 4,000 años de civilización humana. Y para el tiempo de Abraham, de Jacob, de los patriarcas, para con nosotros, la cultura ha cambiado. Por ejemplo, ¿qué hubiésemos hecho nosotros cuando sale en Génesis 34 que Dina es violada por Siquén? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? En tiempo, no, vamos a la policía y a la Procuraduría de la Defensa de Derechos Humanos y vamos a medicina legal y que le hagan un examen y lo vamos a meter preso. Eso hubiéramos hecho. Pero para ese entonces no era así. Y es donde se necesita conocer la historia. Porque para ese entonces se era por clanes. Había un patriarcado. La riqueza, ¿cómo se medía? Hoy, ¿cómo se mide? Tengo 5 millones en el banco. La riqueza en el Antiguo Testamento no era así. Tenía 300 ovejas, 500 camellos, 800 cabros. Así se medía la riqueza. Entonces, usted hay cosas en la Biblia que no las puede aplicar hoy en día. ¿Qué es lo que hizo Jacob cuando le violaron a su hija? Y Simeón y Levi se levantan y hacen una matazón en venganza por el que le hicieron a él. Hicieron una matazón a los 3 días. Y Jacob no lo felicitó. No le fue a decir, está bueno, le dieron su merecido. No. Él les pegó una regañada. Ahora por ustedes todos estos hombres van a matarme. Porque era la ley del más fuerte, no habían leyes. El caso de Abraham con Sara. Génesis 12, el hambre en Egipto. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Que era su media hermana. Cuando entremos a Egipto, les vas a decir que yo soy tu hermano. Porque Abraham, dice la escritura, que la gente vio que Sara era hermosa. Y allá dijeron, bueno, esta está buena para el faraón. Matemos a Abraham. ¿Y quién decía algo? Porque era por clanes. Entonces esas cosas no se pueden aplicar hoy a la Biblia. Por eso es un libro especial la Biblia. Que uno no puede tomar literalmente muchas cosas. Hay cosas que no se pueden tomar así. No son aplicables para hoy en día. La porción que dicen de Samuel, cuando Saúl le dice a Samuel le dice a Saúl que la obediencia es mejor que los sacrificios. Los sacan y ¿qué es lo que hacen ahora? Los comparan con el ayuno, pero no está hablando de esos sacrificios. Y en esa porción está hablando de los sacrificios de ovejas, de animales. Por eso David en el Salmo 51 le dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Está hablando de sacrificios de animales. Pero muchas veces nosotros espiritualizamos mucho esas cosas y las traemos y creemos que esos sacrificios del que hablaba el Antiguo Testamento es un sacrificio de ayuno. Y muchos dicen, no, ya no necesitamos ayunar porque la Biblia dice que a Dios le gusta más la obediencia que el sacrificio. Excusas para los que no les gusta ayunar. Es sacar la Biblia del contexto y usarla como pretexto. Amén. Entonces la Biblia es un libro especial que nosotros tenemos que aprender. ¿De qué? No podemos leerla como que si la Biblia fuera escrita en español, porque la Biblia no fue escrita en español. Ni fue escrita en el siglo XXI, ni en El Salvador. La Biblia fue escrita en hebreo, partes en arameo del libro de Daniel y en griego koiné, el Nuevo Testamento. Entonces nosotros necesitamos darnos cuenta qué estaba pasando en ese entonces, por qué se escribía eso. La cultura ha cambiado.
Remontémonos al siglo XX. 1920 los homosexuales andaban peleando derechos. No los peleaban. Si era raro que un homosexual saliera. Pero vaya a ver ahora. Si hoy están marchas y multitudinarias. ¿Por qué? Porque la cultura va cambiando. Aunque los principios de la palabra no cambian. Pero hay cosas que no son aplicables hoy en día. Entonces, para entender ciertas porciones de la Biblia, yo necesito comprender la cultura. Por eso la Biblia es un libro muy especial. Hay cosas que nosotros no las vamos a comprender si la queremos leer con la mente nuestra. Si usted la quiere leer, por ejemplo, la porción que dice, es más fácil que entre, ¿qué dice? Un camello por el ojo de una aguja. Y nosotros en nuestra mente, ¿qué pensamos? Que es una aguja de coser. Pero en la cultura no es eso, en la cultura hebrea, que lo vamos a ver más adelantito. Entonces uno tiene que leer la Biblia sabiendo que es un libro especial y no como está ahorita. ¿Ah? No como nosotros podemos pensar. No es así. El otro cuarto es leerla sin prejuicio. El cuarto es leerla sin prejuicio. Ese es un gran problema. Leer la Biblia con un prejuicio. Necesitamos leerla sin prejuicio. Ese es el cuarto. Se lo estoy sintetizando. Leerla sin prejuicio. ¿Qué son los prejuicios? Son cosas que la gente dice, que la Biblia dice y no lo dice la Biblia. Son cosas que la gente dice, que dice la Biblia y la Biblia no la dice. Le voy a poner unos ejemplos. Génesis 3, el fruto prohibido. ¿Qué se nos ha dicho? ¿Qué era el fruto prohibido? ¿Qué hemos oído? Una manzana. ¿Dónde está eso en la Biblia? No aparece. Y usted escucha predicadores que aseguran eso. No aparece que era una manzana. Sí, pero como lo hemos escuchado de las personas, nosotros repetimos eso y la leemos con prejuicio. Y hay predicadores que lo dicen. Hechos capítulo 9. Dice la escritura que Saulo cayó a tierra. ¿Pero qué dicen? Ya predicadores. Cuando Dios botó a Saulo del caballo. Y la gente va prejuiciada que Pablo es un caballo. Pero si usted lee Hechos 9, él no iba en caballo. Dice que cayó a tierra. Pero hay gente que está genuinamente convencido, no, que Pablo iba en caballo. Y que iba en caballo. Y eso es leer la Biblia con prejuicio. Porque yo he prejuiciado de lo que he escuchado. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Es lo que nos han dicho. Pero si usted lee, no fue llevado en un carro de fuego. Fue llevado en un torbellino. El carro de fuego solo sirvió para apartarlos. Pero muchos leemos la Biblia con prejuicio por lo que hemos oído. Y el problema es que muchas veces repetimos solo lo que hemos leído. Entonces nosotros vamos predispuestos a leer la Biblia. No, es que esto es así y yo esto creo. ¿Y quién lo mueve de ahí? Y como es gente que dice, no es que yo aquí nací, es la religión de mis padres y aquí me muero. Y se cierran de la mente. Y aunque la Biblia esté en lo correcto, hay gente que está así, que no lo quiere aceptar. No, no, no y no. Y se mantienen en eso. Eso es leer la Biblia con prejuicio. Y nosotros necesitamos leer la Biblia. Los prejuicios lo que hacen es obstaculizar la correcta enseñanza de la Biblia. Porque muchos afirmamos a pie juntos que así es. Mas la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Usted no se crea todo lo que los pastores decimos. Porque a veces nos equivocamos. Yo he escuchado a hombres de Dios, grandes pastores con grandes ministerios, decir de que Pablo cayó del caballo. Y como la gente dice, no, es que el pastor dijo y él sabe. No crean lo que decimos. Aquí con un hermano platicamos un día y yo le digo, no, Jesús no cargó la cruz. Yo se lo dije. Pero luego me dijo, no, yo leí si cargó la cruz. Ah, bueno, pues se me fue. Pero ¿qué tal el hermano no lee? El dinero a repetir. Ah, pues sí. Jesús realmente no cargó la cruz. Miqueas 3:19. Otro versículo. Y muchos lo repetimos. Que Jesús sepultó nuestros pecados en el fondo de la mar. No. Eso no es así con nosotros. Le está hablando a la nación de Israel. Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que dice? Borró los pecados.
ya no los cubre. Los animales en el Antiguo Testamento servían para cubrirlos. Pero en la muerte de cruz, la sangre de Jesús en la cruz, la sangre sirve para borrar los pecados. Jesús no necesita andarlo escondiendo. No necesita ir al fondo de la mar a meterlos. Eso fue allá. Cuando Cristo murió, Él lo que hizo fue borrar, nos lavó y borró y perdonó nuestros pecados. Pero como nosotros escuchamos eso, nosotros repetimos eso. Y yo he escuchado predicadores diciendo eso. De que allá en el fondo de la mar, y hasta bromeamos, no me meto al mar porque me van a pegar los pecados de alguien. Lo hemos bromeado. Pero eso no es bíblico. Por la mala interpretación, por los prejuicios que llevamos. ¿Y quién nos saca de ahí? Entonces uno tiene que aprender. Entonces, hay cosas. Otro de los que más claro tenemos es Mateo 24. Váyase a Mateo 24, lo vamos a leer. Mateo 24. Mire qué bonito eso. Nosotros tradicionalmente hemos aprendido, las señales se están cumpliendo. Son las señales antes del fin. Pero si usted lee bien ese versículo 23, Jesús no está hablando de señales. Ni los discípulos le preguntaron de señales. Ellos le hablaron en singular, no en plural. Vea Mateo 24:3, ¿qué dice? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Así dice. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos preguntaron, ¿qué señal habrá? No usó el singular señales. Y luego Jesús empieza a hablar. Mirad que nadie nos engañe, porque se vendrán muchos en mi nombre. Pero hermanos, esas no son señales. En el año 96, allá Juan, en la primera epístola de Juan, los falsos cristos, primera Juan 2:18, que tiene cerca de 2000 años. ¿Qué es lo que dice primera Juan 2:18? Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hace 2000 años ya estaba esto. Jesús, los apóstoles le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida? No le dijeron qué señales. Luego Jesús empieza a hablar de simplemente cosas que han ocurrido en la historia de la humanidad. Guerras, ¿desde cuándo han habido? Si no, los reyes andaban en guerra. Epidemias, ¿cuántos no han habido? A lo largo de la historia. Entonces, el tener prejuicios en nuestra mente nos hace malinterpretar la Biblia. Pero aquí está hablando de una señal. Terremotos, le voy a mostrar con la Biblia. Busque primero el libro de Reyes 19:11. A Elías. Ya hablamos de los anticristos hace 2000 años. Veamos lo de Elías. Todavía más atrás, como 2700 años. ¿Qué es lo que dice? Primer libro de Reyes 19:11. ¿Qué dice que hubo ahí cuando Elías estaba en la cueva? ¿Qué dice? Un viento recio, ¿qué más dice? Ajá, ¿y qué más? Ajá, es que el que leyó, ¿qué porción está leyendo? No, véame la 1960. ¿Alguien en la 1960? ¿Qué dice? Vaya, tras el viento un terremoto. Elías vivió un terremoto. Pero si usted se va a Amós, capítulo 1:1, ¿qué es lo que dice? Terremotos siempre han habido, solo que no están con la magnitud que ahora están. Pero Jesús allá en Mateo 24:3 le dijeron a los discípulos, ¿qué señal habrá? No digo qué señales habrá. Esto siempre lo hemos tenido. Y Jesús le responde a esa pregunta de Mateo 24:3, ahí mismo en Mateo. Ajá. Amós 1:1. Ajá. Vale, 2 años del terremoto. Terremotos siempre han habido. Siempre. Estas no son señales. Ahora, váyase a Mateo 24, ahí donde estamos. Mira la respuesta de Jesús. Jesús empezó a hablar de estas cosas.
Vea lo que dice, ahí está la respuesta de Jesús, ahí mismo. Mateo 24. En el 3 lo vimos, pero vea la respuesta dónde está. El 29. E inmediatamente después de la tribulación, ¿de cuándo? De aquellos días. Ahí está hablando de la gran tribulación. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué dice? Entonces aparecerá, ¿qué dice? Las señales del Hijo del Hombre. Dice la señal del Hijo del Hombre. Jesús mismo le dijeron los apóstoles, ¿y cuál es la señal de tu venida? Y él les empezó a hablar, pero le digo, entonces aparecerá la señal. Jesús le preguntaron en singular, él le respondió en singular, no en plural. Pero como tradicionalmente así hemos aprendido. Mateo 6:33, ¿qué es lo que dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas las demás cosas serán añadidas. No dice así. Todas estas cosas. ¿Cuáles estas cosas? Las que les he estado hablando. Comida, bebida y vestuario. Pero como nosotros solo repetimos lo que dicen, entonces nosotros, por eso la Biblia se nos dificulta leerla porque vamos con prejuicios. Y eso nos está pasando factura. Es bien triste. Vea Lucas 2:14. Quiero mostrarle con la Biblia para que no crea que es invento. Aguántenme un poquitito, ya vamos a terminar. Lucas 2:14. Cuando se le aparecieron los ángeles, el 13, y repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero ¿qué repetimos nosotros? Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. No, no es así. Ese dicho surgió de las tarjetas navideñas. Ahí apareció. ¿Sí? Paz a los hombres, pero eso no dice la Biblia. Y nosotros repetimos, es que la Biblia dice. No dice eso. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre que tenga buena voluntad. Según Romanos capítulo 3, versículo 9 y 18. Dice el apóstol Pablo que no hay nadie bueno. La buena voluntad que está hablando en Lucas 2 es la voluntad de Dios para los hombres. Pero el hombre no tiene nada bueno. Lea Romanos capítulo 3 para que vea que no le estoy mintiendo. Dejemos que la Biblia hable. ¿Ya se aburrió? Amén. Diga amén. Tres, 9, 18. Dice, el 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspidas hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar ese versículo? ¿Cómo podemos aplicar ese dicho? Paz a los hombres de buena voluntad si los hombres no tienen nada bueno. Lucas 2 lo que está hablando es de la buena voluntad. Gloria a Dios en la altura y buena voluntad para con los hombres, de Dios para con los hombres. Pero lo que le digo, los prejuicios nos hacen a nosotros repetir muchas cosas que no están en la Biblia. Eso sucede. Número 5. La Biblia está redactada en diversos géneros. La Biblia está redactada en diversos géneros. Fíjese que la Biblia, hay diferentes géneros, romance se le llama eso. Hay diferentes géneros de literatura. Género poético, género histórico. Hay género de historia. Entonces la Biblia tiene diferentes segmentos, sapienciales. Entonces la Biblia está dividida en 10 partes, va por géneros. Entonces, del Génesis a Deuteronomio se le conoce como el Pentateuco. Luego siguen los libros históricos. Luego siguen los libros sapienciales o de sabiduría. Un ejemplo de poesía es Cantares. Cantares es un libro poético.
Y muchas veces son figuras que la poesía trata para enseñarnos algo. Por ejemplo, dice, mi amado es señalado, es rubio, señalado entre 10,000. Nosotros, ¿a quién decimos que es? Que es Jesús. Pero lea más adelante que dice la tsunamita, que su amado es de pelo negro. Bueno, ¿y cómo es que es rubio y es de pelo negro? Entonces Jesús se pintaba el pelo. No lo dice. Son figuras que nos dan a entender algo. Esa es una poesía que el rey Salomón hizo para la Sulamita. Que por cierto, muchos no querían que entrara en el canon bíblico porque no se menciona a Dios para nada. Igual que el libro de Esther. Lo asemejan a Cristo con la iglesia porque es un poema de amor. Es un libro de poesía donde evoca figuras como por ejemplo cómo enamoraban. Y entonces era un elogio. Usted va a encontrar que en Cantares le dice a la tsunamita, me recuerdas y te comparo a la yegua de Salomón. Ah, la mujer no cabía. Dígale a una joven ahora que le recuerda a la yegua. Le pega la bofetada. Que para enamorarle diga, pareces una yegua. ¡Ah, no, hombre! Pero son géneros poéticos. ¿Sí? Si usted lee que su piel está quemada, dice. ¿Por qué? Porque el sol la quemó. Es poesía. Entonces esos libros no se pueden tomar literalmente. No es así. Y por eso hay una mala interpretación de la palabra. Porque le digo, muchos aseguran, Jesús es rubio, señalado entre 10,000, pero ahí no está hablando de Jesús. Y luego dice que su cabello es negro, ahí abajo en el siguiente versículo. Pero le vuelvo a decir, entonces Jesús se pintaba el pelo. Pero tomamos versículos, ¿por qué? Porque nosotros no hemos entendido los diferentes géneros. Aparte de la cultura. La literatura apocalíptica. Cuando hablamos de Apocalipsis, nosotros solo pensamos en Apocalipsis. Que Apocalipsis significa en sí revelación. Eso significa. Si usted ve la Biblia en inglés, la Biblia no dice Apocalipsis. Dice revelación. Revelation es aprendiendo. ¿Sí es? Es revelación. Porque nosotros tenemos una palabra latina y no la griega. Son las traducciones. Entonces la literatura apocalíptica trae Daniel, Zacarías, parte de Segunda Tesalonicense, el Apocalipsis. Entonces esa es la literatura apocalíptica, que habla de lo más allá del futuro. Entonces uno tiene que saber que la Biblia está escrita en diferentes géneros. Pero como muchas veces no nos han enseñado eso, uno lo que hace es frustrarse. Nosotros necesitamos leerla para que en un futuro el Señor nos vaya dando revelación. Poco a poco. Otra de las características, el número 6, porque ya nos agarró, ya solo me faltan como 15. El número 6 es que la Biblia tiene modismos y tiene regionalismos. Sin enterrar esas palabras usted, ¿verdad? Modismos y regionalismos. ¿Qué es un modismo? Es algo que expresamos, pero no estamos diciendo realmente lo que es. Un modismo es como decir, aquí lo usamos, se hizo el de los panes. ¿Qué estamos diciendo? Que se hizo el desentenido. ¿Sí? Ah, ahorita se lo decimos. Los modismos son aquellas cosas que nosotros las usamos para dar a entender algo que no es así. Vaya, en buen salvadoreño es una indirecta, pues vaya. Se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Se hizo el de la vista gorda. ¿Sí? Se hizo el de los panes. Metió la pata. Entonces, esos son lenguajes coloquiales, son modismos muy nuestros. Si a usted le digo, metió la pata, ¿qué entiende? Se equivocó. Pero dígaselo a otra persona, porque nos traduzcan esa frase al inglés. No van a entender ellos. ¿Qué es eso de metió el pie? Ellos van a entender de que en algo lo metió. Porque esos son modismos. Y se le llama regionalismos a aquellas cosas que se utilizan en determinada región.
Y la Biblia los menciona. Hay cosas que nosotros no las entendemos porque se le conocen también como hebraísmo. Son cosas muy del hebreo. Son cosas muy de ellos. No las podemos aplicar. El caso es la aguja que dijimos. ¿Qué dijimos que eran las agujas? La aguja en Israel es, las ciudades tenían murallas. Y en esas murallas habían unas puertas. Esta es toda la puerta. Entonces esas puertas se cerraban. Pero había una puertecita pequeñita para que no entraran animales ni carretas. Entonces la persona podía fácilmente entrar por esta puertecita pequeña, aunque estuviera cerrado, pero sin embargo el camello no entraba por sus petacas. Y a eso se refería Jesús. Cuando él dijo, es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja, que se refería a esa puerta, esos son modismos. No se refería a una aguja pequeña. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo está diciendo, si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y luego usa una frase, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Quién sabe qué son ascuas? No tengan pena. Ascuas de fuego, ascuas son brasas. Entonces nosotros literalmente, ¿cómo lo tomaríamos? Ese Dios no es un Dios de amor, porque me está mandando que le ponga un montón de brasas encendidas en toda la cabeza. Pero el significado de eso en el hebraísmo es, harás que se le ponga la cara roja de vergüenza. Eso quiere decir. Y es lo que nosotros muchas veces lo tomamos muy literal. Así como hay un lenguaje regional. No es un lenguaje, un español estándar. El Salvador, cipote, bicho. México, escuincle, hueco. No, hueco. Ah, bueno, no sé. Que hueco en Guatemala lo he escuchado que le dicen a los homosexuales. Allá. Ah, también. También les dicen chamaco, ¿verdad? Así les dicen. En Guatemala, patojo. En Argentina, pibe. En Italia les dicen bambino. ¿Ah? En Nicaragua le dicen chavalo. Pero aquí usas la palabra chavalo, es una ofensa para una pandilla. Entonces, esos son regionalismos o modalismos de la gente. Entonces, la Biblia tiene modalismos y regionalismos, pero hay cosas que en la Biblia uno no las puede interpretar a mi antojo, o como que si la Biblia fue escrita en español, porque lo que han hecho es dejarlas tal como están, porque no hay un significado para ese modalismo. No se puede interpretar. ¿Y a qué? ¿A qué lo podemos hacer? Entonces la Biblia se lee sabiendo que hay modalismos y regionalismo. Mire, es bien triste, le voy a hacer una pausa o un paréntesis. Es bien triste de que nosotros no hacemos el tiempo para leer la Biblia, porque nosotros no lo hacemos. Porque fíjense, hermanos, de que leer la Biblia y estudiarla es algo vital para nuestra salud espiritual, como lo es el alimento físico para nuestro cuerpo. Entonces, ¿a quién de nosotros decimos, me he comido 7 días porque se me olvidó, no tuve tiempo? Una mentira. A menos que usted sea programado en ayuno, pero a las 5 de la tarde anda enojado o enojada. Oh, la cabeza me duele para que ayune. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en el cuerpo de alimentarse. Entonces, no, que yo paso bien ocupada. Las amas de casa pasan bien ocupadas, pero hacen el tiempo para comer. O dicen, no, es que he tenido 7 días y yo no he tenido tiempo de dormir. Mentira. Hay unos parecen koalas. Sí, es mentira. ¿Verdad? No tuve tiempo de dormir 7 días. Mentira. Es cuestión de que uno tiene que poner el empeño. Que estas son cosas pasajeras. Y nuestra alma que es espiritual. Entonces eso es para hacerle un paréntesis. Entonces hablamos de que tiene modismo. Ya para terminar. Solo faltan 4. Otra cosa que hay que hacer es, el séptimo, leer los pasajes de la Biblia. Hay que leerlos en sus contextos. Hay que leer los pasajes de la Biblia en sus contextos. A veces uno puede leer un pasaje de la Biblia porque lo está sacando del contexto. Te voy a dar un ejemplo que es sacar del contexto.
dar mi opinión ahorita. Yo voy a decir, Génesis 6:5. Los designios del corazón de los hombres son solamente el mal. Y yo prefiero vivir pecando y tomar. Eso es lo que piensa alguien que no ha nacido de nuevo. Pero viene el hermano Elías y va a decir, ¿oyeron lo que dijo el pastor? Que él prefería tomar y seguir pecando. ¿Lo dije o no lo dije? Lo dije, pero lo sacó del contexto y ahí lo transmite a otra persona. Y claro, el pastor dijo que quería pecar y tomar, pero él no dijo todo, no entendió todo. Y eso pasa en la Biblia. A veces nosotros sacamos versículos del contexto. Sacamos un versículo y no tenemos clara la idea del texto. Y eso, por eso hay muchas herejías. Porque hay quienes que un versículo se lo agarran y así es, así es, así es, y que no saca ahí. Y se cierran porque sacan un versículo del contexto. Solo han agarrado esa parte. Mateo 6:33 es un ejemplo. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero si usted lee los versículos anteriores, Jesús nos está hablando solo de comida, de bebida y de vestuario. Juan capítulo 15. Busca Juan 15, vamos a terminar. Ya nos vamos a ir. Perdónenme. Lo he hecho sencillo porque quiero que usted se motive. Juan 15. Versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y alguien saca solo ese versículo. Y allí lo saca. Híjole, entonces puedo pedir todo lo que quiera y será hecho. Pero ignora los 6 versículos anteriores. Y en los 6 versículos anteriores que está hablando Jesús. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos. Da una idea de que Jesús es la vid y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado. Pero aquel que lleva fruto va a ser limpiado para que dé más. ¿Qué de entender eso? De que la rama, que nosotros somos los pámpanos, no podemos dar frutos si no estamos pegados a Jesús. Tenemos un árbol de naranja ahí enfrente. Ese árbol de naranja, la rama va a decir, bueno, yo quiero dar aguacates. No puede, porque está pegada al árbol, a la savia del árbol. Así es aquel que pasa con Jesús. El que pasa en oración y comunión con Jesús no pide sus deseos. Pasa en oración con Jesús. Jesús le muestra por qué orar. Y cuando está orando, dice, pidan todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque yo ya los instruí por qué van a pedir. Pero ese versículo lo sacan del contexto. Y más que todo lo de la prosperidad. Pidan todo lo que quieran y será hecho. No. Es un versículo que lo sacan del contexto. Y así muchos ejemplos en la Biblia de personas que han sacado versículos del contexto. Hubo una persona que llegaron los testigos de Jehová, donde él. Y cuando le hablaron, le dijeron de que él necesitaba, que si él estaba seguro que era salvo. Y esta persona, un hombre de Dios, le dijo, no le dijo, si yo, mi confianza está puesta en Jesucristo. Entonces, este testigo de Jehová le dijo, usted es la persona más miserable entonces si su confianza es en Cristo, le dijo. ¿Y por qué les? Porque vea lo que dice 1 Corintios 15, le dice, el 17, y me gustó eso. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y dice el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces el testigo de Jehová le dijo, usted es el más digno de conmiseración de todos los hombres porque su fe está puesta en Cristo. Y sí lo dice la Biblia. Pero si usted lee los versículos anteriores, Pablo está refutando una idea equivocada de los corintios. Entonces si ese versículo se saca el contexto, no, usted se agarró. Tiene razón, no le dijo.
Y este hombre le dijo, no, porque vea lo que dicen los versículos anteriores. ¿De qué está hablando? Se los voy a leer para que se forme una idea. Pablo está diciendo, porque en el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero luego que sigue el versículo siguiente, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron a ellos. ¿Qué está diciendo ahí? Pablo, este versículo lo sacaron del contexto para atacar, pero si usted lee toda la porción, se da cuenta que Pablo está refutando una idea equivocada de los corintios. Fíjese de que este tipo de estudios y enseñanzas a la gente no le gusta. Porque a la gente le gusta la gritería. Me gusta un mensaje que sea de poder. De grito. Pero el mensaje de poder es el que la palabra da. El poder no está en el grito. Hay gente que se emociona. Le encanta que le diga su nombre. ¿Quién vive? Y a la gente, a ver. Sí, pero salen y nunca leen la Biblia y son iguales. Años en el Evangelio y no cambian. Y cerrados con sus prejuicios que así es y que así es. Y no van a cambiar. Porque no les gustan este tipo de estudios. Pero sin embargo, Dios le trajo en esta noche para que cambie su mentalidad. Y aunque no diga amén. Entonces usar un texto fuera del contexto para usarlo de pretexto. El octavo paso es que usted va a encontrar en la Biblia palabras teológicas. Ahí sí, mire. Y para esto de palabras teológicas, yo le recomiendo un diccionario bíblico. ¿Cuál? El que usted quiera. Lo va a encontrar en la Biblia, esos diccionarios lo va a encontrar en Google o físico. Si esta tecnología que tenemos es una herramienta valiosa. Si es un diccionario pequeño o grande, todos son buenos. La diferencia con el grande es que el grande tiene un concepto más amplio. Y en el pequeño, por ser más pequeño, tiene un concepto más pequeño. Ahí usted va a palabras que no va a encontrar. Que usted va a encontrar redención, justificación, salvación, fe. Esas palabras sí son palabras teológicas. Que usted tiene que encontrarle un sentido. Porque usted en la calle va a escuchar, tenga fe. Pero la Biblia tiene palabras teológicas. La fe como don, la fe salvadora. Entonces usted busca el significado teológico de la palabra. Y para eso le recomiendo un diccionario bíblico. Y el otro, que yo le recomiendo, el paso número 9, que ese es el más difícil de cumplir, hermano. Ese es el que a nadie le gusta, pero ni modo hay que hacerlo. Es bien difícil, es venir a los cultos y poner atención. Ese es el más difícil. Porque alguien puede venir a los cultos y no poner atención, estarse durmiendo, sentir aburrido. Ay, no, pucha, qué aburrido tú eso. Pero las personas que no disfrutan la enseñanza es porque necesitan crecer espiritualmente. Yo le soy sincero, personalmente, a mí un mensaje de que a su nombre, quién vive, eso a mí no me llena. A mí, ya no me llena. Cuando empecé me llenaba. Pero yo ya me escuché escuchar ya hombres de Dios que ya murieron. Mi favorito, Charles Spurgeon, Juan Wesley, Jonathan Edwards. Ellos son de 1700, que han quedado los sermones de ellos. Me gustan los sermones de ellos. Juan Hus, Jorge Whitefield, Juan Knox. Y usted no sabe ni quiénes son ellos. Hablar de J. Vernon McGee. Son hombres de Dios que a mí me llenan. Yo ya escuchar un mensaje de que ¿quién vive? Y a su nombre, denle un aplauso. A mí eso no me llena. A mí no me llena. No me llena. Yo fui a una iglesia y fuimos. Y bueno, solo no sabía ni qué predicar. Ella andaba buscando en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia.
Entonces, personalmente, no es arrogancia, pero ya no me llena. A un bebé de 1 año usted le da Herbert y lo llena. Pero ya uno de 13 años no le llena el Herbert. Le da uno y de repente y no hay otro. Y le pueden dar 10 Herbert y no lo llena. Pero conforme usted va leyendo la palabra, usted va creciendo. Y no es menosprecio. Pero usted va leyendo la palabra, va creciendo. Usted quiere degustar otras cosas más, interesa. Entonces este es el punto más difícil, es el 9. Venir a la iglesia y poner atención. Eso es lo que cuesta. Pero si usted quiere crecer espiritualmente y usted quiere leer la Biblia de una forma eficaz y estudiarle, sacarle provecho, trate de cumplir estos pasos que son pasos prácticos, no son pasos teológicos. A mí me han servido a lo largo de mi vida. Por misericordia de Dios y buena de Él, estoy leyendo la vez número 24 de la Biblia y empecé a leerla. Y descubrí algo nuevo en los evangelios. Y hablaba con alguien y vi de ver que en Jesús describía algo que usted lo va a descubrir cuando los lea. Ahí lo va a descubrir. Léalos. Empiece, no deje que el tiempo pase. Paso a paso. ¿Sí? Hágalo, por favor. Léalo como un libro. ¿Sí? Tenga un diccionario, palabras que no entiende. Le van a servir. Pero igual, usted sabe que personalmente yo estoy interesado en que usted crezca. Si usted no crece, difícilmente usted va a poder desempeñar un privilegio mayor en la obra de Dios. Porque Dios muchas veces nos va capacitando para que sirvamos más. Y si ponemos a un niño, por ejemplo, traigamos a un niño y digámosle, vaya, mire hijo, va a dar la clase usted ahorita ya. A los de noveno, mandemos un niño de kinder a dar la clase de noveno. ¿Y qué va a hacer con los plumones? Y usted quiere que a los niños de noveno, a los muchachos les va a llenar eso. Les llena. Y los bichos de noveno, saquen ese bicho. ¿No? En el mundo. Entonces usted y yo necesitamos crecer. Yo le he dado pasos prácticos, no teológicos. Si usted quiere, tómelos en cuenta. Si no, no hay problema, sigue igual. El tiempo sigue pasando. Yo le voy a decir algo. Del día que se pierde, hermano, ese día que usted dejó de leer la Biblia y lo perdió, no se recupera. No se recupera. Muchos podríamos decir, yo quisiera tener 16 años con la experiencia que ahora tengo. Aprovecha el tiempo. No es difícil. Habrán cosas que no las entienda. Váyase a un diccionario. Y si hay algo que no entiende, pregúnteme a mí. Y si yo no sé, órele a Dios. Pero sea incansable. Lea la Biblia, por favor. Lo necesitamos. Amén. Padre, gracias en esta hora. Hemos tratado, Señor, de ser lo más breve posible. Hemos tratado de sintetizar esto. Gracias por los que estuvieron pendientes, Señor, de la transmisión en vivo. Gracias por mis hermanos, Señor. Algunos, Padre Celestial, aprovecharán esto. Otros lo tomarán en poco. Pero yo he cumplido, Padre, en tratar de